Bueno, en la hemofilia B, todo aquí es una maravilla, se economiza mucho más, factor 9, los B tienen una menor manifestación clínica, son pacientes que sangran menos, aunque la literatura dice que sangran igual, realmente los B sangran mucho menos. Prácticamente todo lo de la profilaxis primaria solamente reciben una dosis de factor 9 a la semana. No ha habido necesidad de incrementarle a 2, solamente un paciente que repitió, tuvo una segunda hemorragia intracraneana y se pasó a 2 veces, pero ninguno de ellos ha sangrado, ni siquiera le hemos ajustado dosis. Y de estos pacientes ninguno ha desarrollado inhibidores. Bueno, la secundaria ya estos pacientes van a consumir más factor, ya tienen un daño y por cuando hay un daño pues ya sangran con más facilidad, van a consumir más. Entonces la sugerencia es que a los que se les puede iniciar primaria, se les inicia porque la secundaria consume más y no vamos a tener los beneficios de la primaria. Sí disminuyen los eventos hemorrágicos considerablemente, así como vimos en esa primera tabla que les mostré, o sea, pacientes que sangraban 4 o 5 veces en un mes llegan a tener, si acaso, 1 o 3 hemorragias en el año, y eso es importantísimo. Y de ellos un paciente desarrolló inhibidor. Bueno, entonces, ya para terminar, en estas 2 décadas hemos pasado del uso de plasma y críos, bueno, en el seguro prácticamente ya no se usa, todavía hay uso ocasional, como decíamos, en especial en la Secretaría de Salud. Ya pasamos de tratamiento hospitalario a profilaxis primaria. Se incrementó el tratamiento específico para pacientes con inhibidores, que había épocas en que estos pacientes se trataban con dosis alta de factor y todo lo que se le podía dar y sin los resultados adecuados, y se está tratando de unificar el manejo. Las perspectivas pues es tratar de tener un diagnóstico preciso del tipo de hemofilia a nivel nacional, no solamente en los grandes hospitales, continuar con la captación de pacientes, prevención de complicaciones, y esto lo vamos a lograr usando concentrados de factores con tratamiento de inactivación viral, no usando plasma ni críos, diagnóstico y tratamiento adecuado de inhibidores, que todas las instituciones de salud dispongan del tratamiento adecuado, ajustar necesidades de concentrados de factor. En el seguro pasa que hay centros donde reciben mucho factor y tienen muy pocos pacientes, entonces, y otros con muchos pacientes y reciben quizás la 1/4 parte de esos centros. Entonces la distribución a veces no es homogénea. Tenemos que incrementar la esperanza de vida, que sean individuos que puedan vivir igual al resto, con mejora de la calidad de vida, considerar la implementación de lineamientos, o sea, se considera que donde quiera que se manejan pacientes con hemofilia deben de tener unas guías. Hay suficiente evidencia que la profilaxis primaria es el tratamiento más adecuado para prevenir las artropatías, no se incrementan los inhibidores y las secundarias requieren mayor consumo de factor y no vamos a tener los resultados de la primaria. Bueno, entonces la profilaxis primaria es la mejor opción para prevenir el daño y las secuelas. Hay diferentes regímenes de profilaxis en cuanto a dosis y frecuencia, y pienso que en nuestro medio, para optimizar recursos, una buena opción es el esquema escalonado, como les digo, empezando con dosis de 50 unidades por kilo una vez a la semana. Vamos a ver si el individuo sangra mucho, no sangra mucho, si requiere incremento, vamos a conservar mejor los accesos venosos y nos vamos a economizar el factor. Pues muchas gracias. Vamos a cerrar con broche de oro. El doctor Guillermo Ruiz Argüelles viene desde Puebla para hablarnos de trasplante de médula ósea y la situación en el país. Gracias, Guillermo. Muchas gracias, Gabriela. Quiero primero agradecer a la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología su invitación para platicar con ustedes de este tema, de trasplante de médula ósea en México. En realidad, yo no tengo muchos datos del trasplante de médula ósea en México. Lo que sí puedo decirles es que
el trasplante de médula ósea es en general un problema de dinero. Fíjense, esa es una fotografía en donde está el mundo de noche y las partes más iluminadas del mundo son aquellas en donde hay más luz, más dinero, ¿verdad? Entonces, más luz significa más dinero. Y si ustedes ven la distribución de los centros del registro de trasplante de médula ósea para 2011, vean ustedes cómo la distribución de los centros de trasplante es más o menos parecida a la distribución de la luz, y eso tiene que ver lamentablemente con el dinero. Entonces, el problema del trasplante de médula ósea es un procedimiento costoso. Requiere de áreas especiales en los hospitales, lo cual yo creo que no es cierto, y requiere de médicos entrenados. Fíjense, para 2004, trasplantes en Latinoamérica, son registros, datos del CIBMTR. Argentina, que tiene menos habitantes que México, tenía más equipo de trasplantes y había trasplantado más pacientes que México, 5 veces más, algo verdaderamente vergonzoso, ¿verdad? Uruguay, que es todo el país como el estado de Nuevo León en cuanto a número de habitantes, había trasplantado más pacientes que en México. Y aquí están otros, ¿verdad? Brasil obviamente es el que más ha trasplantado. Esto es algo que debe ser motivo de reflexión, y si hacemos cálculos y analizamos la proporción de pacientes que se han trasplantado en México, resulta que comparando, por ejemplo, los datos de México con lo que pasa en España por número de habitantes, en México estamos trasplantando aproximadamente 10 veces menos pacientes que los que deberíamos estar trasplantando. El año pasado se me ocurrió hacer una estadística muy empírica sobre los trasplantes que se habían hecho para 2011 en las instituciones que decían estar trasplantando. Y aquí está lo que me dijeron las gentes que hacen trasplantes en esas instituciones. En el Centro Médico La Raza habían hecho 304 autólogos, el IMSS de Puebla 145, nosotros 111, Nutrición 97, el Hospital Universitario de Nuevo León 82, Centro Médico ABC 35, el Hospital General de Culiacán 7. Muchas instituciones no respondieron. Eso no significa que no estén trasplantando, pero no respondieron a nuestro llamado. También en ese mismo año hice una estadística de los halogénicos, y aquí están los números que encontré para entonces. Fíjense, quien más trasplanta en México halogénicos es La Raza, 385. Luego, Hospital Universitario de Nuevo León, 305. Luego, Clínica Ruiz de Puebla, 151. Luego, el IMSS de Puebla, 123. El INP, Nutrición y el Centro Médico ABC. Estas cifras, repito, están muy sesgadas porque hubo quienes no respondieron. Por ejemplo, el Centro Médico no respondió, el INCAN tampoco respondió. Luego, cuando vio publicado esto, Alejandro Moar, el director del INCAN, mandó una carta diciendo que él sí trasplantaba y que tenía tantos, en fin. Pero cuando les pedimos los datos, pues no dieron la información. Entonces, esta información, desde luego, está sesgada, pero si la comparamos con lo que debería estar ocurriendo en todo el mundo, específicamente con España, que es un país en el que se cultiva mucho la cultura del trasplante, estamos trasplantando solamente al 10% de pacientes quienes requieren de un trasplante de médula ósea. ¿Y qué está pasando con el 90% de los pacientes restantes que no tienen acceso a un trasplante de médula ósea? Pues están bajo tierra, ¿verdad? Les estamos negando la oportunidad de recibir un tratamiento que los puede curar, no a todos, a la mitad más o menos, pero no les estamos dando esa oportunidad, y eso yo creo que no es justo. ¿Y por qué pasa esto en México? Pues quién sabe, ¿verdad? Aquí hay una frase de Ignacio Chávez que un poco tiene que ver con esto, ¿verdad? Mientras sigamos siendo un reflejo de las escuelas extranjeras, mientras nos concretemos a seguir, y no siempre de cerca, el movimiento científico mundial, mientras nuestros autores no sean leídos y discutidos en el extranjero, este país nuestro no existirá en el mundo de los sabios. Es decir, si queremos trasplantar en México como trasplantan en Houston, pues no lo vamos a hacer. Allá es mucho más caro y más complicado y requiere instalaciones. Si queremos tratar pacientes con leucemia como los tratan en Stanford, pues tampoco vamos a poder, porque aquí tenemos otros sistemas. Y además el médico que va y se entrena en Estados Unidos para trasplantar y vuelve a México y dice, es que no hay áreas como flujo laminar, y es que no hay tal cosa, y que faltan antibióticos, y que no hay presupuesto, y que faltan agujas y demás, encuentra muchos pretextos para no hacer las cosas. Y es lamentable la historia de muchos muchachos jóvenes
que habiéndose entrenado en trasplante, regresan a México y no lo hacen, ¿verdad? Entonces, nosotros desde hace algunos años hemos tratado de cambiar esto y no trasplantar como trasplantan en otros lados del mundo, sino hacerlo diferente. Y voy a hablarles primero de los trasplantes autólogos. Comenzamos a hacerlos en la Clínica Ruiz en 1993. Y mire, lo que hacemos es esto, los hacemos fuera del hospital, no internamos al paciente. Le sacamos al paciente las células hematopoyéticas, si no las congelamos, las guardamos en un refrigerador de banco de sangre convencional hasta por 96 horas. Empleamos esquemas de acondicionamiento cortos, el más frecuentemente usado es 2 altas de melfalán, un solo día, 200 por metro. Le hacemos al paciente aféresis para obtener entre 1 y 6 millones de células CD34 por kilo y le damos antibióticos y antimicóticos orales. Con esto abaratamos costos, empleamos desde luego mucho factor estimulante de colonias de granulocitos, tanto para movilizar al paciente antes de sacarle las células hematopoyéticas como para recuperar la hematopoiesis una vez que hemos hecho el trasplante.